No entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido las fiestas del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, este es Michael Root en los jardines del Ofel sobre el monte del templo en Jerusalén. Estamos viviendo en el universo de Dios. El mundo en el cual vivimos está sincronizado con el calendario de Dios y con su reloj. El sol y la luna están entrelazados en un balance complejo de ley natural que es mucho más exacto que los piñones, los resortes y otras piezas del reloj suizo más fino. El paso de los días, semanas y meses y años continúa siendo calculado por el Todopoderoso, al igual que como lo era desde el inicio. Ya sea que no entendamos la manera que Dios calcula el tiempo o no, eso no afecta en lo más mínimo los planes de Él. La manera en que Él mide el tiempo se detallan claramente en las escrituras hebreas, pero el mundo occidental ha abandonado la manera en que Dios calcula el tiempo y ha adoptado un calendario pagano en el cual cada día de la semana y cada mes del año tiene el nombre de una deidad pagana diferente o de un ángel caído. Los días, las semanas y los meses y los años todos empiezan y terminan en puntos completamente ficticios en el tiempo. Es como si las manecillas del reloj hubieran sido quebradas. No tenemos idea de qué hora es, pero el Creador sí lo sabe, y no quiere que sus hijos ignoren sus tiempos y sus estaciones. Vamos a regresar a Bereshit, justo al comienzo, a Génesis, para volver a descubrir la manera en que Dios calcula el tiempo. Isaías el profeta dijo que Yahweh es grande, mucho más que los poderosos de la tierra. Contando el final desde el tiempo, desde el propio principio, desde Génesis, y desde tiempos antiguos, ha declarado las cosas que están por venir, como si ya hubiesen sucedido. Ya nos ha dicho el final desde el comienzo, en los tiempos y en las estaciones del Señor. Únase a nosotros en los estudios de televisión de Esther Summerall, donde esta presentación multimedia de la profecía de las fiestas del Señor se grabó ante estudiantes de la profecía bíblica reunidos por el Club de la Profecía. Esto es Profecía Bíblica 101. Ahora, episodio número 6 en una serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor. Estamos viviendo en el universo de Dios. En Génesis 1:14, Dios dijo, haya lumbreras para estaciones, para días y para años. La manera en que Dios reconoce el tiempo está gobernada por el movimiento de los cuerpos celestes. Para entender la manera en que Dios reconoce el tiempo, consideraremos el calendario hebreo bíblico. Este no es el calendario judío moderno. El calendario judío moderno está basado en cálculos astronómicos del rabino Giles II del siglo IV. Aunque esos cálculos fueron muy precisos para ese tiempo, no fueron lo suficientemente precisos para permanecer actualizados a través de 1600 años en que han estado en uso. De acuerdo con la manera original en que Dios reconoce el tiempo, estamos celebrando las fiestas de la fecha equivocada la mayor parte del tiempo. Sin embargo, ahora que estamos de regreso en la tierra, podemos volver a la manera original en que Dios reconoce el tiempo. Personalmente, creo que Dios gobierna el universo de acuerdo con su calendario, ya sea que lo entendamos o no, o aún si lo reconocemos. Creo que las fiestas santas de Dios se cumplirán de acuerdo con su calendario profético y no de acuerdo con ninguno de nuestros propios malentendidos. Voy a empezar a explicar el calendario bíblico hebreo, el cual aparece en la parte superior. Primero que nada, para entender la manera en que Dios reconoce el tiempo, necesitamos ver cómo se encuentra expresado en el primer capítulo de Génesis, en el capítulo 1, de acuerdo con la manera en que Dios reconoce el tiempo cuando empiezan los días. Los días empezaban a la puesta del sol. No importa la hora, porque cada día es diferente. Es diferente en Jerusalén y en Tel Aviv. Cuando se pone el sol es cuando empieza el día. ¿Cuándo empieza la semana? La semana empieza a la caída del sol del sábado. El Shabbat es el viernes a la caída del sol hasta el sábado a la caída del sol. A medida que el sol se pone al final del Shabbat, al final del sábado empieza el primer día de la semana. Leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles Judíos que los discípulos se reunieron temprano el primer día de la semana a partir del pan. Saúl empezó a enseñar y continuó
hasta tarde en la noche, hasta que un joven se quedó dormido y se cayó desde una ventana. Bajaron, corrieron y lo encontraron muerto. Oraron por él y fue resucitado de los muertos. Todos se emocionaron tanto que nadie se pudo dormir esa noche. Cuando salió el sol, Saúl partió con sus compañeros a su siguiente viaje y los demás se fueron a sus labores. En la cultura occidental cristiana, cuando leemos temprano el primer día de la semana se reunieron a partir del pan, inmediatamente se piensa que se levantaron temprano el domingo por la mañana e hicieron algún tipo de desayuno. Solo en su mente gentil occidental. Estaban disfrutando de la tercera comida del Shabbat. Es la cena tradicional al final del sábado, después de todo un día de descanso durante el Shabbat, de estudio de las Escrituras y ser llenados por Dios con el pan de vida. Al final del día lo que aún hacemos en Jerusalén es salir de nuestros hogares y reunirnos en grupos más grandes alrededor de una mesa y todos traen algo de comer. Suena familiar, ¿verdad? Todos comen juntos y cada quien comparte con otros. Todos tienen un salmo, un himno, una doctrina, una revelación. Mira lo que el Señor me mostró. Se ministran unos a otros y por lo general alargan esa comida hacia las primeras horas de la mañana. Nadie quiere que se termine. El sábado es tal bendición que Dios nos dio desde el principio. En Génesis, Él lo santificó, lo apartó, lo hizo santo y dijo, manténgalo santo. Cuando una cultura entera participa del Shabbat, todos quedan llenos. Todos leen las Escrituras y cuando se reúnen tienen algo para compartir. No se reúnen como recipientes vacíos que necesitan de un profesional pagado para que intente levantarlos de la tumba durante una hora cada semana. No hay ministro a que se le pague suficiente para que levante a quienes están espiritualmente muertos o que sea realmente tan bueno para ello, porque se espera que se ministren unos a otros. Esa es la manera en que los creyentes se reunían durante el siglo I, partían el pan y lo compartían hasta altas horas de la noche, hasta que alguien se cayera de una ventana y lo levantara muerto. Quizá esa fue la razón por la cual se inventaron las ventanas, para evitar que los niños se cayeran a la medianoche temprano el primer día de la semana. Necesitamos tener una perspectiva precisa de lo que la iglesia del primer siglo entendía, que estos eran creyentes judíos que se reunían como lo habían hecho toda la vida después de que creer en el Mesías, continuaron viviendo de acuerdo con su cultura bíblica. Todas las sinagogas empezaron en el hogar. Los primeros creyentes se reunían en hogares. Fue Constantino quien empezó a construir catedrales con asientos como de teatro y con un profesional pagado al frente. Cuando la forma no le permite al cuerpo de creyentes funcionar con cada uno como ministro, entonces la forma es incorrecta. Esta forma con estilo de teatro es buena para diseminar información, pero no es la manera en que opera la asamblea en la que se ministran unos a otros. Yo puedo ministrar de esta manera, pero tiene que haber una función de pleno compartir en el cuerpo de creyentes. Todos necesitan ministrarse unos a otros hasta que todos lleguen a la plenitud y la estatura del Mesías. Esa es la meta. Suficiente predicación. Volvamos a lo del calendario. De acuerdo con la manera en que Dios reconoce el tiempo cuando se inician los meses. Los meses comienzan cuando aparece el primer rayito de luna. Hay un mikra, un ensayo que se practica para determinar cómo se establece. Cuando aparece el primer rayito de luna es cuando se inicia el nuevo mes. Luego la luna se ve más y más hasta que se convierte en luna llena a mediados del mes. Luego decrece hasta que no se ve más. Cuando aparece el primer rayito de luna es cuando se inicia el siguiente mes. Vemos que el ciclo lunar o mensual dura exactamente 29.530587 días, lo que significa que hay meses de 29 días o meses de 30 días, uno u otro, dependiendo de cuándo se detectó el primer rayito de la luna nueva. La siguiente pregunta sería, ¿cuándo empiezan los años? Y para ver cuándo empiezan los años, primero que nada quisiera que vieran un cuadro y observen el mes del Aviv. En la Biblia aparece el mes del Aviv, el mes del Aviv. En hebreo se pronuncia Aviv. Noten que a veces escribo Aviv
y Abel Aviv. Después del cautiverio en Babilonia, recibió el nombre de Nisán. El mes de Aviv, por lo general, concuerda con la primera luna después del equinoccio invernal, pero así no es como se determina. Vamos a ver que la manera en que Dios reconoce el tiempo permite que entendamos cuándo empiezan los años. Y cuando estuvimos en la tierra de Egipto, Dios mandó una plaga de granizo justo antes del éxodo. Destruyó la cosecha de cebada porque la cebada estaba Aviv, pero no dañó algunos de los otros cultivos. Cualquiera que sea el significado de la palabra Aviv, primordialmente se refiere al nivel de madurez de la cebada. Fue en el mes en que la cebada estaba Aviv cuando salimos de la tierra de Egipto. Yahweh dijo: este será el comienzo del año para ustedes, el comienzo de los meses, porque en el mes de la Aviv ustedes salieron de la tierra de Egipto. El mes de la Aviv fue el mes en que la cebada estaba Aviv. El granizo cayó y destruyó la cebada porque estaba Aviv. Tenemos esos parámetros que fueron establecidos para el comienzo del año. Sabemos que cuando llegamos a la tierra de Israel, se nos exigía que subiéramos a Jerusalén a celebrar la fiesta de los panes sin levadura cada año durante el mes del Aviv. Cuando subimos durante la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, debíamos recoger 10 gómeres de la nueva cebada cosechada. La cebada debía ser cosechable. Tenía que ser madura y cosechable durante la fiesta de panes sin levadura. Sabemos que 15 días antes de la fiesta, la cebada tenía que estar Aviv. Cualquiera que sea el significado de Aviv, significa que 15 días después va a ser cosechable. Puede que tenga que escuchar de nuevo esto varias veces para entender la dinámica de lo que estoy hablando aquí, pero intentaré aclararlo. Cualquiera que sea el significado de Aviv, 15 días después, esa cebada va a ser cosechable. Esa cebada en Aviv determina el comienzo del primer día del año. Dentro de poco entraremos en más detalles. Vemos que el primer mes se llama el mes del Aviv. Después del cautiverio de Babilonia se llamó Nisán. Aviv corresponde al mes de marzo o abril en el calendario gregoriano, o como le llamo afectuosamente, el calendario pagano. Luego tenemos el segundo mes, que es el mes de Ayar. El tercer mes, Siwan. El cuarto mes en el calendario judío se llama el mes de Tamuz. ¿De qué trata el mes de Tamuz? ¿De dónde viene ese nombre? Leemos en el capítulo 8 de Ezequiel cómo Dios lleva a Ezequiel por el pasillo de atrás del templo. Por revelación, Ezequiel atraviesa la pared y en el pasillo de atrás Dios le dice: cava más profundo, veamos qué ocurre entre bastidores. Dios lo lleva al templo y le muestra lo que sucede allí. Y Dios dice que es una abominación. Dios le dice, además, te voy a mostrar una abominación aún mayor. Dios le muestra a unas mujeres que lloran por Tamuz. Que las mujeres lloran por Tamuz era una abominación. ¿Quién es este Tamuz? Tamuz es el hijo de Semiramis o Beltis, la esposa de Nimrod. Nimrod fue quien construyó la torre de Babel. De acuerdo con la adoración y enseñanza babilónica del dios Sol, cuando murió Nimrod, ascendió al cielo y se convirtió literalmente en el Sol. Ahora es el dios Sol babilónico. La esposa de Nimrod, Semiramis, mucho tiempo después queda embarazada, pero no de la manera en que uno esperaría. Queda embarazada porque los rayos del sol, Nimrod, su esposo muerto, la han embarazado. Ahora va a dar a luz al dios sol renacido. Le pone por nombre Tamuz. La fecha de su nacimiento es el 25 de diciembre. Ahora, esto realmente no son noticias para los israelitas. Recuerde que estuvimos en Egipto. El nacimiento del dios Sol Ra también se celebra el 25 de diciembre. Toda la adoración del sol se originó en Babilonia, puesto que fuimos llevados en cautiverio a Babilonia. Saber que el dios Sol babilónico nació el 25 de diciembre
Muchos años después, cuando Antíoco Epífanes llegó y conquistó Jerusalén, asó un cerdo en el altar de bronce, profanando así el altar. Luego erigió en el templo una estatua de Zeus, en el dios sol griego, en el cumpleaños de Zeus, el 25 de diciembre. Muchos años después, los romanos tenían el hábito de crucificar judíos, los torturaban hasta morir en una cruz de Mitra. Mitra era el dios sol romano. Busque en una enciclopedia y nos dará que el nacimiento de Mitra se celebra el 25 de diciembre. Hay un día que le garantizo que Yahshua de Nazaret no nació, es el 25 de diciembre. Este día solo tiene que ver con adoración pagana a Dios solo. De esto se trata lo del asunto de Tamuz. El 25 de diciembre, en un calendario aún más antiguo, el calendario juliano, el 25 de diciembre ocurría en el solsticio del invierno. Entonces, que Tamuz, el dios sol renacido, vivió 40 años. En su año 40 fue muerto en un accidente de cacería, atacado por un cerdo salvaje. Entonces, después de esto, se establecieron 40 días de llanto, uno por cada año de su vida. Así fue como surgieron los 40 días de llanto por Tamuz. Muchos años después, su madre, Semiramis o Beltis, murió. Como lo determinaría la suerte, no permaneció muerta. Cuando ascendió a los cielos, los dioses la enviaron de nuevo a la tierra en un huevo gigante. Cayó del cielo al amanecer del primer domingo después del equinoccio de primavera. Cayó en el río Éufrates, rompió el huevo y convirtió un ave en un conejo que pone huevos. Y entonces Astarot, Ister, la diosa de la fertilidad, la diosa desnuda del este, era Semiramis quien había renacido, la esposa de Nimrod, madre de Tamuz. 40 días de llanto por Tamuz fueron calculados para que culminaran el domingo de resurrección o Easter en inglés. Y en este día el cerdo salvaje que mató a Tamuz sería sacrificado y comido como jamón el domingo de resurrección. Muchos años después, conforme se desarrolló la adoración de Astarot o Easter, el sacerdote de Astarot embarazaba a vírgenes sobre el altar durante el servicio de la salida del sol, y un año después sacrificaban a esos niños de 3 meses. En su sangre teñían los huevos de Pascua en la sangre de sacrificio de esos niños. Aún hoy en día, en diferentes partes del mundo, hay una denominación que solo permite que los huevos de Pascua se tiñan de un solo color, rojo sangre. Si les preguntan por qué, no tienen la menor idea. Heredaron la costumbre de sus antepasados, pero data directamente del sacrificio de niños y de la adoración de la diosa de la fertilidad del este. Si usted le pregunta a la mayoría de las denominaciones por qué tienen huevos de Pascua, no saben que se trata de un memorial. Se ensaya el sacrificio de niños. Sin embargo, ese es el tipo de cosas que se han incluido en lo que la gente llama adoración al verdadero Dios, sin saber que solo es adoración al Dios sol pagano, y Dios le considera una abominación y dice no tengan nada que ver con eso. No pronuncien nunca los nombres de otros dioses, ni aprendan las costumbres de los paganos, no aprenden la manera en que adoran y sirven a sus dioses, y luego digan que lo hacen para mí. Es una abominación, es tan repugnante, vil y asqueroso, que Dios tuvo que usar la palabra más dura del idioma hebreo. Sin embargo, oigo que la gente dice, bueno, eso es lo que significa para mí. No importa lo que signifique para usted, lo que importa es lo que significa para Dios. Servimos al verdadero Dios. Hacemos lo que dice. Si lo amamos, guardamos sus mandamientos. No tomamos otros dioses y se lo tiramos a la cara. Entonces, ahí tienen el mes de Tamuz. Ahora observamos el séptimo mes, el mes de Etanim, o como se llama ahora el mes de Tishri en los calendarios judíos, corresponde al mes de septiembre. Sep significa séptimo. Octubre como octágono, octo es octavo. Noviembre novus, noveno. Diciembre deca, décimo. Estos 4 meses apuntan a la numeración original de los meses dada por Dios, mientras que enero se deriva de Janus, la diosa de 2 cabezas del Imperio Romano, y luego siguen todos los meses hasta agosto de César Augusto, el dios del Imperio Romano.
Hasta en el calendario pagano hay un poquito de evidencia de la manera original en que Dios reconoce el tiempo, aunque se haya cambiado completamente. 2 años antes del 1 de enero del 2000, yo escribí que Y2K es discutible, completamente irrelevante. El 31 de diciembre del 1999, a la medianoche, no es el comienzo de un día, no es el comienzo de una semana, ni es el de un mes o año, no es el comienzo de un milenio. Hasta el calendario pagano, el milenio no empieza sino hasta el 2001. Todo lo que puede posiblemente ser es un problema de códigos de computación en los dos códigos. Y2K no tiene nada que ver con el cumplimiento de la profecía en el horario profético de Dios. Había gente que decía que el Mesías va a regresar a la medianoche del 1 de enero, o a la medianoche. Eso es ridículo. Y alguien publicó 88 razones de por qué va a regresar el Mesías el 8 de octubre de 1988. Y luego lo cambió a 93 razones de por qué en el 93. Todas estas cosas fueron consideradas porque la gente ignora los tiempos y los moedín de Dios. No debemos ignorar estas cosas. Nunca sabremos el día y la hora de estos sucesos. Pero podemos conocer los tiempos y las estaciones, eso sí se nos permite restaurar la manera en que Dios reconoce el tiempo. Llegamos al final del año después de 12 meses lunares en los cuales cada mes tiene 29.5 días y dependiendo de cuándo se vea el primer rayito de la luna nueva, cada mes tiene 29 o 30 días. De modo que después de 12 meses se tiene un año tan corto como 354 días. Se puede ver fácilmente la manera en que el calendario solar y el calendario lunar se salen de sincronía, puesto que el ciclo solar es de 365.25 días. Dios proveyó una manera en que se pudiera ajustar estas cosas después del 12º mes, cuando aparece el primer rayito de la luna. Tenemos una pregunta: ¿qué mes es? Regresamos y veremos cuál mes podría ser. Si la cebada al final del 12º mes está Aviv, a la aparición del primer rayo de la luna, entonces es el mes del Aviv. Si la cebada aún no ha alcanzado ese grado de madurez, el mes se llama Adar Bet, o el 13º mes, para permitir que la cebada madure. Eso se torna muy importante en la manera en que Dios reconoce el tiempo, especialmente en el calendario profético. Vamos a ver ahora, conforme empezamos a resolverlo. Vemos cuándo empiezan los años. Empiezan en el mes de la cebada Aviv. En nuestro calendario vemos que Adar es el 12º mes del año lunar. El mes lunar es de 29.5 días, el año lunar podría ser de 354 días. Al tener 365 días el año solar, hay que sincronizar los calendarios solar y lunar de modo que la Pascua caiga en la primavera del año, en el mes de Aviv cada año. El calendario hebreo bíblico requiere de un 13º mes periódico para permitir la maduración de la cebada en la tierra de Israel. Jerusalén es donde se empieza a reconocer el tiempo. En la aparición de la luna nueva después de Adar, la cebada debe estar Aviv para que el nuevo mes sea declarado el mes de Aviv. Si no lo está, se declara Adar Bet. En 1999, durante la primavera, la luna nueva al final de Adar fue declarada Adar Bet. Los judíos queraitas encontraron que la cebada no estaba Aviv, tuvo que calcularse un mes Adar Bet. El moderno calendario rabínico o judío calcula un Adar Bet 7 veces cada 19 años, independientemente de si la cebada está Aviv o no en la tierra de Israel. Ese cálculo fue implementado cuando no vivíamos en la tierra de Israel. Había una razón para hacerlo. Ahora que vivimos en la tierra y podemos volver a la manera en que Dios reconoce el tiempo, en 1999 el calendario judío estaba adelantado un mes del calendario de Dios, por lo tanto fue en el otoño que el cálculo y el reconocimiento se alinearon. Michael Root regresará en tan solo unos momentos. Durante 2000 años, el calendario bíblico ha estado en desarreglo. Cuando Israel fue expulsado de su tierra por los romanos, se hizo problemático mantener un calendario correcto. Era difícil para la gente que estaba esparcida en 3 diferentes continentes terminar el mes de la cebada Aviv en la tierra de Israel. El pueblo judío entonces adoptó un calendario calculado que se aproximaba al mes del Aviv para determinar cuándo guardar las fiestas.
pero este calendario estaba basado solamente en cálculos. El calendario romano, que fue dedicado al dios Sol romano, Sol Invictus Mitra, quien nació el 25 de diciembre, fue impuesto sobre las masas no judías, quienes completamente ignoraban la manera en que Dios calcula el tiempo. El emperador romano Constantino eliminó todo lo judío, todo de origen bíblico de su iglesia autorizada por el gobierno, y lo reemplazó por las rituales y observancias de la adoración del dios Sol de origen babilónico. El mundo antiguo se sumió en la Edad Media, cuando reinó completamente la ignorancia y la superstición religiosa por más de un milenio. El calendario bíblico aparentemente se había perdido en la antigüedad. Sin embargo, desde que Israel se convirtió en una nación nuevamente en 1948, ha habido un reavivamiento de la manera en que Dios calcula el tiempo en la tierra de Israel. La comunicación mundial instantánea ha sido posible para todos, para que sean alertados del comienzo de los meses y años bíblicos. Ya no estamos en ignorancia de los tiempos y estaciones de Dios. Al menos escojamos continuar viviendo en la ignorancia. Lo invitamos a que se una a nosotros nuevamente la próxima vez para el episodio número 7 de la serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor, el Shabbat, el día o el milenio del Señor. Este es Michael Root desde Jerusalén, deseándoles Shalom, paz. Nos vemos cuando se despeje el humo.